Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este torneo online a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos, que se llama Aim Chess US Rapid, en el que 16 grandes maestros pues están jugando por un premio para el primer jugador de $30.000. El segundo cobra 15.000 y así pues va bajando a medida que pierdes posiciones, ¿no?, en el ranking. Además es la tercera jornada y prácticamente está terminando. Vamos a ver rápidamente la clasificación, ya que Leinier Domínguez está ahí para poder clasificarse. Tienen que jugar un total de 15 rondas. Algunos jugadores, como vemos, pues tienen 13 partidas jugadas, otros ya 14, y en el caso de Leinier Domínguez lleva 13 jugadas. Por lo tanto, le quedan 2 puntos por jugar y tiene que sumar puntos, ya que solo clasifican los 8 primeros. Está en 10ª posición, pero solamente a medio punto de Maxime Vachier-Lagrave. Por lo tanto, lo tiene ahí a tiro de piedra. Vamos a ver una partida además espectacular por parte de ambos jugadores. Cuadro un poquito el tablero, creo que ahí más o menos quedaba ya cuadrado. Este 4 por parte de Daniel Naroditsky para comenzar la partida, y C5 defensa siciliana, responde Leinier Domínguez. Más jugadas de desarrollo, todo muy estándar: caballo F3, D6 y tras D4 primeras capturas. Caballo F6 tocando el punto D4, caballo C3 para defenderlo, y tras A6 entramos en la variante Najdorf, en la que las piezas blancas juegan caballo B3. Tras estos movimientos, G6 para buscar el fianchetto y el enroque en corto por parte de las negras, y mientras tanto las piezas blancas juegan alfil E3 con ideas de dama D2 y enroque en largo. Ante enroques enfrentados, pues todo hace ver que va a ser una partida de mucho ataque por ambos flancos. Cada jugador atacará por un flanco donde se encuentra el rey opuesto. Dama D2, como comentábamos, y tras H5 para evitar por parte de las blancas en las que se juegue un H6 con el alfil, pues este H5 ahora hay doble defensa junto con la torre de dicha casilla, por lo tanto este alfil no puede llegar a su destino, ¿no?, a H6. Enroque en largo por parte de Naroditsky, caballo B, D7 y más jugadas de desarrollo. Aquí vemos ya este F4, posteriormente puede venir o podría venir un H3, un G4 y continuar con este ataque en el flanco de rey por parte de las blancas. De momento dama C7 para también desarrollar la dama por la columna C, y tras jugar alfil E2 conectando las torres, la partida continúa con B5. Este es el ataque que comienza Leinier Domínguez también, como comentamos, al flanco de dama. Alfil F3, quizás ahora la amenaza de las blancas podría ser jugar un E5 y capturar esta torre de A8. Leinier Domínguez lo defiende con alfil B7 y tras rey B1 para retirar a este rey pues de una columna, quizás en la que en algunas partidas con este tipo de aperturas pues hemos visto que puede haber por parte de las negras ataque sobre la columna C. También esta diagonal en un futuro pues podría ser de alguna manera más vulnerable. El rey se retira de momento a B1. Enroque en corto por parte de Leinier, y tras estos movimientos se juega H3, como comentábamos, para quizás un G4 más adelante. De momento se juega caballo B6 en la posición, y tras llevar la dama F2 con doble ataque sobre este caballo de B6, este se retira o se lleva a A4. También C4 podría ser una casilla interesante. El tema de llevarlo a A4 es que está tocando este caballo de C3, que a su vez es defensor junto con el alfil del peón D4. Como vemos también, caballo y alfil por parte de las negras tocan a dicho punto, por lo tanto ahí se podría intentar ganar algún peón por parte de las negras. No obstante, tras estos movimientos decide jugarse en la posición alfil D4 y Leinier Domínguez juega E5. El tema es que si aquí ahora las piezas negras juegan este caballo por C3,
dando un jaque alfil por C3 y al final de la línea vamos a ver lo que ocurriría. Son poquitas jugadas, caballo por E4, alfil por y tras alfil por E4, ahora las blancas pueden capturar en G7. Tras estas capturas, el problema para las piezas negras es que existe este dama de 4 con jaque y en la siguiente jugada se está ganando pieza y con ello la partida. Te puedes defender con E5, pero no obstante pierdes el alfil y con ello, como decimos, pues la partida está ganada para las piezas blancas. Por lo que aquí Liniers decide atacar en E5 y tras F por E5, D por E5 con nuevo ataque sobre el alfil y primero caballo por A4. B por A4 con ataque sobre este caballo de B3 y tras alfil B6 ganando un tiempo para evitar que este peón pueda capturar al caballo de B3, primero hay que retirar la dama. Esta se retira a C8, caballo C5, retirándose del ataque del peón y atacando a su vez al peón de A4 y al alfil de B7 y alfil C6 para defender dicho peón en A4 y retirarse también del ataque a su vez de dicho caballo. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil A5, retirándose de un posible torre B8, pues tocando a este supuesto alfil que se ha retirado ya en la posición y nuevamente se lleva el alfil a C3 para defender en B2. La partida continúa con caballo D7, se cambian piezas menores y tras este alfil por D7 las negras podrían capturar en C3 y como vemos este peón está clavado por la acción de la torre sobre el rey. Algo tiene que hacer Daniel Naroditsky ante esta posible captura y lleva la dama a E3. Tras estos movimientos se juega en la posición alfil E6 con muchísima presión, como vemos por parte de Liniers Domínguez. Todavía el rey se encuentra en una columna pues que de alguna manera es susceptible, ¿no?, de que pueda haber alguna captura. El peón de B2 está clavado y también el alfil de Casillas Blancas pues tiene bastante actividad en la posición. Tras estos movimientos se juega alfil E2 y ahora viene una jugada preciosa por parte de Liniers Domínguez y es alfil H6. Como vemos el alfil está sin defender, ataca a la dama y a su vez la dama podría capturar en H6. No pasa en la partida, pero tras esta captura podría jugarse este alfil por C3, como hemos dicho antes, el peón no puede capturar y tras estos movimientos se debería jugar dama C1. Es la jugada menos mala, mejor que jugar un B3, como vemos en caso de que las blancas jueguen un B3, hay bastante ataque en la posición por parte de las piezas negras y este dama C1 lleva a estar sometida a la dama pues a una posición muy pasiva, prácticamente todas las piezas en la primera fila defendiendo y aquí la línea podría continuar retirando la dama, manteniéndole en el ataque y de alguna manera con bastante ventaja negra. Esto no sucede en la partida ya que decide retirar la dama F3 manteniendo la defensa sobre C3 y aquí Liniers Domínguez juega dama C5. Tras estos movimientos defiende este peón de E5 de un posible ataque por parte del alfil y tras jugarse rey A1 por parte de Daniel Naroditsky retirando el alfil para evitar tener este peón de B2 clavado, la partida continúa con A3. Nueva jugada en la que se sigue metiendo bastante presión en la posición. La partida continúa con B3 generando debilidades, sobre todo sobre este alfil que ahora solo tiene la defensa de la dama. Torre B C8 con doble ataque, torre D3 para defenderlo en dos ocasiones y torre F D8. Se ataca a una de las piezas que defiende este alfil de C3 y aquí quizás para las piezas negras podría haberse jugado F5. Si las blancas capturan, aunque no tienen por qué hacerlo con el peón, pues sería una jugada muy fuerte, alfil por F5, de alguna manera están con bastante ventaja. Esto no sucede en la partida ya que se juega torre F de 8, también una jugada muy buena, y tras torre H de 1, doblando torres para defender doblemente o defender nuevamente a esta torre y mantener una doble defensa sobre el alfil de C3, la partida continúa con cambios en D3, torre por D3, torre por D3 y nueva jugada de fantasía por parte, o con mucha imaginación por parte de Liniers Domínguez, jugando alfil C1. Quizás ahora la amenaza podría ser un alfil B2,
con jaque, y si se captura y se cambian piezas, como vemos, se abriría esta columna para que entrase la dama en C2. Por lo tanto, con bastante peligro en la posición, se juega de hecho alfil D1 para defender este peón de C2, y tras estos movimientos continúa la partida con otra jugada excelente. Alfil C4 por Lenier Domínguez, entregando este alfil de casillas blancas, pero no se puede capturar, o no se debería capturar. Las blancas no lo capturan, lo vemos rápidamente. B por C4, dama B6, y tras retirar el alfil a D4 atacando a la dama, se podría jugar primero este jaque. Tras estos movimientos, el rey debe retirarse, ya que una captura por parte del alfil pues vendría con mate, pero tras E por D4, ya que el alfil puede ser capturado, se puede jugar C3. Alfil por C3, con jaque a la descubierta, el rey se retira a C1 y dama B2 es mate. También el rey retirándose a C2 sería el mismo mate, y quizás en esta línea aguantaría un poquito más alfil B3, pero de alguna manera están perdiendo también las piezas blancas. Seguimos con la partida, en la que tras este alfil C4, como vemos, no se puede capturar el alfil, y lo que hace este alfil es, junto con el otro alfil, pues atacar a la torre. Prácticamente está sin movimientos esta torre. Decide retirar la Naroditsky a D7 con doble ataque en F7, perdón, aunque de momento este alfil de casillas negras lo está defendiendo. De hecho, se retira para no ser capturado finalmente en C4, a su vez ataca la torre D3, y tras alfil C4, como vemos, repite movimientos. Muy interesante para Lenier Domínguez, que estaba prácticamente sin tiempo, estaba jugando simplemente con ese incremento de 10 segundos, estaba con 7-8 segundos en el reloj, y cada jugada incrementaba 10 segundos. En esta posición, más o menos, Naroditsky contaba con algo más de un minuto, comparado con tener menos de 10 segundos, pues es un mundo, ¿no? Torre D7, Naroditsky encantado en repetir para entrar o llegar a tablas, y dama C6 tocando la torre. La torre se tiene que retirar, viene a A7, y tras alfil E6 hay nuevamente este doble en C3, solo defendido por la dama de momento. Se juega rey B1 atacando a este alfil de C1, defendiéndose también Naroditsky ante todas las ideas de Lenier con uñas y dientes. Este alfil se retira a F4, alfil E1, retirándose del ataque doble por parte de las negras, y tras jugarse este torre D8, se decide jugar alfil E2. Tras estos movimientos, dama C5, por un lado se está entrando con la dama en G1, quizás se toca la torre de A7, pero se ha dejado defender este peón de A6. Naroditsky aquí decide jugar alfil F2, atacando a la dama y defendiendo a la torre de A7, y tras dama B4 se juega G3 en la posición. Ataque sobre este alfil de F4, y nuevamente Lenier sorprende con este movimiento. Quizás se podría haber retirado este alfil a G5 o a H6, estando en esta diagonal presente y de alguna manera estando seguro en la posición. No obstante, decide jugar alfil G4, entregando el alfil de casillas blancas, y al final de estas capturas que ocurren en la partida, si las blancas capturan en G4, pues el tema es que esta dama podría entrar en C3 y dar mate en B2. Aquí, quizás para prolongar un poquito el mate, alfil D4 se puede capturar directamente, y tras jugarse C3, dama G1 con jaque. Hay que entregar el alfil, se vuelve a dar jaque, y finalmente, tras todas estas capturas, hay mate en la posición. Por lo que, de alguna manera, al menos no se puede capturar este peón, la dama habría que retirarla, pero aquí Naroditsky juega la única jugada buena para mantenerse de alguna manera, aunque con desventaja, pero dentro de la partida. Se juega C3, tú capturas la dama, yo capturo la otra, y de hecho pasa en la partida. G por F3, C por B4, F por E2 y G por F4. Ahora, antes de recapturar este peón en F4, se decide jugar por parte de Lenier este torre de 1 con jaque, única, rey C2, y tras E por F4,
torre por A6. Tras estos movimientos, Liniers Domínguez jugando a un nivel espectacular, torre F1, y aquí una jugada para estar prácticamente en igualdad, pues hubiese sido traer el alfil a E1. Se sacrifica la pieza y tras esta captura las negras no pueden coronar, aunque bueno, pues mantendrían cierta ventaja en la posición. No obstante, esto no ocurre, ya que aunque parezca fácil, pues lo lógico, obvio es retirar el alfil pues a otra casilla y solamente está esta de H4. El tema es que ambos jugadores ahora contaban con menos de 15 segundos en el reloj, G5 con nuevo ataque sobre el alfil y tras estos movimientos se decide jugar rey D2, G por H4, rey por E2, torre A1 y ahora vamos a ver una carrera de peones por parte de las blancas y de las negras. Como vemos, las piezas negras están a una casilla antes de coronación, pero el tema es que la dama blanca, una vez corone, pues está dando jaque. Vamos a pasarlo un poquito más rápido. B5, H3, B6, H2, B7, perdón, y coronación de la dama. Coronación por parte de las blancas con jaque. Este rey se retira a H7, ya todo calculado en cuestión de segundos por Liniers, y el tema es que aquí no hay más jaques tras traer el rey H7. Se juega dama por F4, dama de 1 con jaque y aquí hay que insistir a jaques hasta llegar a la posición que se llega en la partida. El rey viene F3, dama F1, hay alguna otra posibilidad, pero todas llevan la pérdida para las piezas blancas. Lo único que aquí comentar tras dama F1 con jaque, rey G4, esta dama podría haber capturado en A6 ganando pieza y con ello no la partida, ya que aunque se gana la pieza, las blancas mantienen un perpetuo con dama F8 jaque y dama F7, ¿no? Como vemos, el rey tiene que repetir prácticamente movimientos, da igual donde vaya, ya que hay tablas por repetición. Se juega, por lo tanto, dama E2, se permite la entrada de esta torre en la posición y tras rey F5 se juega torre F1. Cae esta dama, aunque de momento Naroditsky juega intentándolo, torre H6 con jaque, rey G7 y tras y tras jugar torre H4 y torre por F4 jaque, en esta posición abandona. El tema es que tras esta captura por parte de las blancas es una dama contra torre, pero el tema es que tras estos movimientos habría dama H5 siendo mate. El rey no tiene escape por ninguna de las casillas, tanto el peón, el rey y la propia dama pues dan el mate a una partida espectacular. Seguimos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.